veamos cómo podemos obtener Android Studio para trabajar con él y elaborar nuestras aplicaciones Android. Para eso vamos a ir a un buscador y vamos a escribir Android Studio. Vamos a darle Enter y nos va a mandar a developer.android.com. Entonces ya tenemos de primera mano, aparte de la fuente oficial, Android Studio para su descarga. Vamos a darle clic y vamos a entrar a una web en donde nos va a aparecer un botón grande de color verde que va a decir que descarguemos Android Studio. Nos va a aparecer el sistema operativo que tengamos. En mi caso detecta que es Mac, pero si tuviera Windows me va a detectar que es Windows. Entonces solamente lo que haríamos es darle clic, aceptamos los términos, le vamos a decir que sí y simplemente le damos en descargar. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo y además no tendría caso ponerme a descargar algo que ya ahorita no me va a servir, ya tengo la instalación lista. Entonces cuando ya lo descarguemos simplemente hacemos una, digamos, ejecución de una aplicación normal, común y corriente, es darle doble clic, nos va a pedir arrastrar en caso de Mac a la carpeta de aplicaciones y comienza la instalación. En el caso de Windows ya sabemos cómo es el proceso y así dependiendo del sistema operativo. Y con eso ya tenemos en este caso Android Studio. Ahora, una cosa es tenerlo y otra cosa es que hay que configurar algunas cosas para que podamos empezar a desarrollar. En principio, el Android Studio lo podemos colocar en la barra, como yo lo tengo aquí abajo. Le voy a dar clic y me va a abrir una ventana en donde empieza a cargar. Cuando ya cargue, finalmente vamos a ver una ventana que es como mi primer menú, en donde vamos a ver que de este lado izquierdo me aparecen proyectos recientes. Y del lado derecho me aparece un inicio rápido, un Quick Start. Este inicio rápido va a ser, digamos, una forma de iniciar nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí iniciamos en la primera opción. Tenemos iniciar un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente de Android Studio, importar un ejemplo de código. Vamos a checar, en este caso, el control de versiones. Importar un proyecto de Eclipse. Tenemos la configuración, pero muy importante tenemos esta opción de abajo que en realidad, por ejemplo, en Eclipse era un poco más complejo y elaborado, pero aquí lo que hacemos es tener una actualización de Android Studio. Por ejemplo, aquí me está avisando que hay una actualización para Android Studio, la voy a cerrar. Simplemente si yo quiero saber si hay una actualización para Android Studio, de este lado tenemos un botón que nos va a permitir checar las actualizaciones. Por ejemplo, le voy a dar clic. Y comienza a decirme que sí, hay una nueva versión que sería la 1.3. Me empieza a decir que obviamente la opción que tengo ahorita, o digamos la versión que tenemos, es la 1.2.2 y que la nueva versión sería la 1.3 y que este parche va a pesar 136 megas. Le puedo decir que lo recordarlo después, le decimos que empiece a descargarlo y te puedo ver otras opciones. En principio por ahora lo voy a dejar así, no lo quiero actualizar, porque yo lo que necesito en realidad es conocer ahorita Android Studio. Más adelante igual lo puedo actualizar, pero en principio lo podemos dejar así. Yo recomiendo que obviamente cuando nosotros lo descarguemos, pues sí, actualicemos hasta la última versión. Ahora yo no lo hago porque en este momento, pues en el vídeo no me conviene, ¿no? Durante este curso que estamos haciendo. Voy a esperar a que finalice para poder darle a la actualización, pero una recomendación es sí, siempre tener Android Studio actualizado. Ahora me voy a ir a la opción que dice configurar y podemos configurar diferentes cosas. Por ejemplo, el SDK Manager, las preferencias, los plugins, importar, el exportar, checar actualizaciones y proyectos por default. Voy a abrir el SDK Manager. ¿Por qué estoy abriendo el SDK Manager? El SDK Manager nos va a permitir ver todas las APIs que tenemos de Android. ¿A qué nos referimos con APIs? Bueno, si lo queremos ver de otra forma, vamos a pensar en las versiones. Sabemos que tenemos Android 1, Android 2, 2.3, 2.6, 2.7 y así todas las versiones que hay de Android. Podemos pensar entonces cómo desarrollamos en Android. En principio no necesitamos todas las versiones. Como podemos ver, el SDK es como un catálogo de todas las versiones Android que tenemos disponible. Por ejemplo, tenemos la 2.2, que es la API 8, la 2.3.3, que es la API 10, la 3.0, que es la API 11, la 4, que es la API 14,
403, que es la 15, 412, la 16, 422, la 17, 431, la 18, 442, la 19, el 44 con Wear, con Android Wear, que es la 20, 501, que es la 21, 511, que es la 22, y Android M, en este caso no tiene ahorita nombre de este lado, bueno, tiene el API 22, pero aquí tiene como preview, porque obviamente todavía no está, digamos, finalmente lanzada. Y luego viene un directorio donde vienen tools, que son las herramientas para desarrollar. Luego viene, en este caso, ya la parte de tools completa. Obviamente este es un preview, aquí lo dice, preview channel. Luego tenemos el tools y luego tenemos un directorio que es el extras. Aquí donde encontramos, lo que encontramos son en realidad, digamos, librerías externas que nos van a apoyar para desarrollar. Por ejemplo, vamos a encontrar el Google Repository o el Support Library, que nos va a permitir hacer la retrocompatibilidad, es decir, aplicaciones que desarrollamos para la versión 4 se puedan ver para versiones anteriores de Android. Con Support Library lo podemos lograr y también con Support Repository. Esas son las versiones que podemos tener. Si nos damos cuenta del lado derecho, vamos a ver que te dice que aquí hay una actualización disponible. Te dice Update Available. Entonces tenemos actualización disponible. Aquí me dice que ya está instalado. Significa que está actualizado y está instalado. Aquí dice, por ejemplo, que no está instalado porque no es compatible con Mac. Entonces podemos ver que todos los paquetes que vamos viendo, todos tienen un estado: instalado, no instalado, posible actualización y otros estados. Esto es muy importante porque a partir de lo que tenemos aquí es que vamos a poder desarrollar. Si tú quieres desarrollar una aplicación para la versión 5.0 de Android, no vas a poder desarrollar una aplicación si no tienes, en ese caso, la versión de Android. Si tienes una más arriba, sí se puede. Eso es algo muy importante. Si yo creo entonces una aplicación para 5.1, en teoría debería de poder funcionar para abajo. Puede ser que no funcione, pero entonces significa que estamos haciendo algo mal. Tendríamos que ver lo de la retrocompatibilidad y arreglar. Pero en teoría casi cualquier cosa que hagamos en una versión nueva de Android se tendría que ver para atrás. En la realidad sucede algo que también es muy curioso. No estamos ya pensando en qué tipo de versión de Android va a ser porque digamos que nos romperíamos mucho la cabeza. Eso no es cierto. En realidad ya hay una pauta muy marcada por las distribuciones de Android, que es la siguiente. Cuando vamos a desarrollar una aplicación, en principio se toma en cuenta la versión Android 4.0, la versión 4.3 y la versión 5, digamos que son las pautas que tenemos para desarrollar en Android. Con esas pautas ya casi estamos teniendo el 89-87% del mercado de Android. Obviamente todavía existen dispositivos con la versión 2.3.3, pero ya es un mercado muy pequeño para el que en muchos casos ya no va a valer la pena, y más si una aplicación que queremos probablemente quiera acceder a elementos que no se tienen. Por ejemplo, el Material Design, que es la nueva tendencia de diseño, simplemente es muy compleja hacerla en versiones anteriores. Se puede hacer compatible, pero a veces no vale la pena estar esforzándonos tanto en un proyecto para que al final le estemos cortando, digamos, las posibilidades de mejorar. Entonces hay que descargar las versiones. Yo no recomiendo descargar todas. Si tienes tiempo, obviamente, y si tú tienes oportunidad de hacerlo, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Seleccionas, le das clic a todas y las puedes descargar, pero en principio con descargar tools, estos de tools primero, extras, la versión 4.0, la versión 5 y la versión, por ejemplo, estas 4.4.2 y 4.3.1, nos va a ir bastante bien, a lo mejor hasta la 4.2.2. Nos va a ir bastante bien porque con eso estamos adquiriendo o estamos adquiriendo recibiendo la posibilidad de desarrollar para la mayoría de las aplicaciones Android que están en el mercado y obviamente que soportadas en un dispositivo. Vamos a encontrar que hay muy pocas aplicaciones ya en realidad que solamente sean compatibles con el 2.3.3 porque el mercado, por ejemplo, de Android 4.0 es muy alto. Entonces no vale mucho la pena. Ya que tenemos seleccionados los paquetes, le vamos a dar aquí en la opción del lado derecho, en Install Package, vemos que aparece el número de 30. Si yo quito palomitas, por ejemplo, aparecen 26 y así van apareciendo o desapareciendo los paquetes que yo selecciono. Le doy instalar y siguiente. Vamos a tener que aceptar la licencia, es algo muy importante, y finalmente esperar.
esto tarda mucho. Pensemos que son servidores que muchas personas están queriendo desarrollar al mismo tiempo y se están descargando, además de que vienen configurados para no usar el super ancho de banda. Por eso les decía yo que normalmente este proceso tarda un poco, entonces lo puedes dejar descargando una noche, por ejemplo, y al otro día ya despiertas y tienes todas estas versiones de las APIs de Android en tu Android Studio ya configurado y listo para desarrollar.